Hola y bienvenido a Bautista Confesional, un espacio donde la fe, la doctrina y la verdad bíblica se encuentran. Acompáñanos a escuchar el siguiente mensaje. Queridos hermanos, Dios los bendiga mucho. Dios me los bendiga muchísimo. Gracias por estar aquí presentes. Vamos a iniciar con una oración. Te agradecemos, Padre. Te agradecemos muchísimo el que tú nos permitas aprender de ti, aprender de tu palabra. Guíanos. Tu palabra es una lumbrera a nuestros pies, que nos guía, que nos lleva de la mano, que nos enseña. Permítenos, Señor, ser enseñados por ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy nos toca, me equivoqué, puse clase 4, pero no es la clase 4, es la clase 5. De hecho, si ustedes ya se dan cuenta, ya le cambié ahí. Un segundito. Y en esta clase 5, la clase anterior, clase 4, hablamos acerca de los géneros literarios. No sé si se acuerdan, no sé si se acuerdan de los géneros literarios que hablamos la semana pasada, pero se los digo de una vez, se los vuelvo a repetir para que ustedes queden claros en cuáles son esos géneros literarios. Tenemos el género literario de la narrativa, la poesía, la profecía, las epístolas, la literatura apocalíptica, y tenemos otro que no mencioné, pero que es la lectura sapiencial, que trata de comunicar sabiduría, sapiencia. Documentos que son del estilo sapiencial son, por ejemplo, el libro de los Proverbios y también el libro de Santiago. Son lecturas sapienciales. También el libro de Eclesiastés, iba a decir eclesiástico, pero eso es un libro. Sí, gracias, hermano Javier. El eclesiástico es un libro que también es sapiencial, pero es deuterocanónico. Para nosotros no es autoridad. Entonces es Proverbios, Eclesiastés y el libro de Santiago en el Nuevo Testamento es un libro de estilo sapiencial. ¿Ok? Si bien se le considera una epístola, pero es un libro de género sapiencial. Muy bien. Hoy vamos a hablar específicamente del estilo literario conocido como la narrativa bíblica. La narrativa bíblica. ¿Y qué es la narrativa bíblica? Es el género más abundante en la Biblia. ¿Ok? Este es el género más abundante en la Biblia. Representa más del 40% del Antiguo Testamento. Representa más del 40% del Antiguo Testamento. Se define como una forma literaria. Sigue una acción secuencial en el tiempo y consta de un argumento, escenario y personajes. ¿Ok? ¿Por qué Dios la eligió? Bueno, aquí dice J.S. Duval, dice en su libro, el propósito de estos relatos es teológico, o sea, Dios los utiliza para enseñarnos teología. Preferimos utilizar el término historia teológica. ¿Ok? Bueno, ¿por qué Dios la eligió? Porque tiene una conexión humana, son relatos interesantes que atraen al lector a la acción y facilitan la identificación con situaciones de la vida real. Tienen una naturaleza de la revelación. Dios no dio un libro de proposiciones abstractas, es decir, no dice, si haces esto, no hagas aquello, sino que decidió hablar dentro de sucesos particulares en la historia humana. Y también es fácil de memorizar. Las historias graban en la memoria y apelan no solo al intelecto, sino a las emociones y la voluntad. Por eso es que Dios eligió la narrativa bíblica. ¿Qué es y qué no es la narrativa bíblica? Por ejemplo, ¿qué no es la narrativa bíblica?
la narrativa bíblica no es una colección de héroes impecables a quienes imitar ciegamente. Es decir, no es una bibliografía moral, no es alegoría, no es un mito con significados ocultos detrás de cada detalle, ¿ok? No es prescriptiva, la narrativa no es prescriptiva, no siempre nos dice explícitamente qué hacer. Ejemplos. Vamos a dar un ejemplo. David danzó cuando él trajo el arca del pacto eh, hacia el tabernáculo de donde había sido quitado en su momento. Y mientras iba entrando, David danzó al punto en que, pues, como usaban faldas, existe alguna razón por la cual las mujeres casi no saltan cuando traen un vestido muy acampanado, y es para que no se les levante y se les vea las piernas. David saltó demasiado, David estuvo haciendo mucho bailongo y obviamente se le vieron los calzoncillos, ¿ok? Y bueno, su esposa Mical se burló de él y Dios la castigó con esterilidad. Esa es una narrativa, estamos leyendo una narración de la escritura. ¿Qué no debemos de aprender de aquí? ¿Qué no nos está enseñando esta narrativa? No nos está enseñando a no criticar al siervo de Jehová. No, no está diciendo eso. ¿Ok? ¿Qué otra cosa no está diciendo? No está diciendo que porque David danzó, por lo tanto yo debo de danzar al punto en que se me levanten las faldas. ¿Sí? ¿Y qué no está diciéndonos? No está alegorizando el texto al punto en que nosotros debemos de entender que no sé, que cuando nosotros danzamos traemos la presencia del Señor y por lo tanto hay que danzar y cosas así. O sea, no es eso. La narrativa no es biografía moral, no es alegoría, no es prescriptiva. ¿Qué sí es? Es la historia de la salvación. Es un registro selectivo de Dios actuando en la historia humana. Es una realidad compleja. Refleja las ambigüedades y fracasos reales del ser humano. Que sí es reveladora, nos muestra implícitamente quién es Dios y cómo opera su providencia. Eso sí es lo que es la narrativa. Ahora ustedes dirán, oye Javier, pero yo en el relato que acabas de contar, yo no veo la historia de la salvación completa, yo no veo la realidad compleja, yo no veo una narrativa reveladora donde yo pueda decir que veo al Mesías, que veo, no sé, algo así muy concreto. Tal vez no, porque estamos versiculando una parte de la narrativa. Y ese tal vez es también el problema de la narrativa bíblica, que creemos que podemos tomar versos de ella aislados de manera muy atómica y tratar de decir, esto quiere decir aquello. Y cometemos un error. El error es el sacar versos fuera de contexto. Entonces, ¿cuál es la parte clave de la narrativa? La narrativa nos muestra cómo hemos de vivir mediante las acciones de los personajes. ¿Okay? Bien, ¿cuáles son los elementos esenciales de la narrativa? Como les había mencionado en un principio, eh, la narrativa tiene, es el 40%, forma el 40% del Antiguo Testamento y consta de un argumento, de escenario y de personajes. El argumento o la trama es la estructura que vincula los elementos y mueve la historia hacia adelante. Sigue un patrón, va de un punto específico, escala hacia un conflicto y termina en una resolución. Entonces podríamos decir que la trama comienza con una exposición del escenario,
escala hacia un conflicto interno o externo, alcanza un clímax que finalmente conduce a una resolución. Ahora, los personajes son quienes realizan las acciones, son complejos y rara vez son modelos perfectos. A menudo muestran una mezcla de rasgos buenos y malos. En la Biblia, los personajes humanos suelen ser muy complejos y muestran tanto virtudes como defectos profundos. Sin embargo, es vital recordar que Dios es el protagonista supremo y el héroe de cada narración. El objetivo del autor es siempre mostrar qué está haciendo Dios en cada escena. No precisamente cuando hablamos de David, estamos hablando únicamente de David. Lo que tenemos que recordar es que David es un personaje secundario y Dios es el protagonista principal de la historia. Eso es lo que nosotros debemos de entender siempre. Dios es el protagonista supremo, siempre. Y el escenario es el tiempo y el lugar, no son accidentales. El marco histórico-cultural condiciona la comprensión de la trama y a menudo conlleva un significado teológico específico, como el significado de la tierra prometida, por ejemplo. ¿Ok? Ese es el escenario, es el cuándo y el dónde. No son accidentales, sino que es todo el marco geográfico, cultural, social, histórico que afecta el entendimiento de la historia. Ahora vamos a hablar de la trama en específico. La trama en específico tiene un conflicto, puede ser interno o externo. En el Antiguo Testamento el conflicto central suele ser entre Dios y el pueblo de Dios que es testarudo, ¿sí? Puede ser entre Dios y personas a las cuales se les encomienda una tarea, no la hacen o la hacen a medias o la hacen de malas y hay una conclusión a ese problema, ¿ok? Y obviamente tenemos un clímax y una resolución, y el clímax y la resolución es el relato que se intensifica hasta un punto culminante donde el conflicto finalmente se resuelve. ¿Okay? Esa es la anatomía de un relato. Esa es la anatomía de un relato o de una narrativa bíblica. Recordemos siempre esto. Recordemos siempre esto. El protagonista principal de todas las narrativas bíblicas es Dios. El protagonista principal es Dios. Ejemplo, cuando leemos el libro de Esther, muy a diferencia de cuando leemos el Génesis o de cuando leemos el libro de Josué o cuando leemos los profetas o los reyes, Samuel, muy a diferencia de eso, en el relato de Esther, pareciera que no vemos nunca a Dios o lo escuchamos en la narrativa. Por ejemplo, en Génesis o en Éxodo o en otros libros, siempre nosotros vemos a Dios interactuando con su pueblo a través de un mediador, en este caso Moisés, en la Torá, uh, con Josué, en los jueces, con los jueces, Dios interactuando a través de los jueces, interactuando con los jueces, uh, interactuando con Samuel, interactuando con los profetas, interactuando con algún rey. Siempre vemos esa forma de interacción entre Dios y los protagonistas, si lo podemos decir así. En el libro de Esther no lo vemos así, no vemos que Dios interactúe con Mardoqueo o que Dios interactúe con Esther. Sin embargo, el protagonista principal no es Esther, ni es Mardoqueo, ni es el rey
am, Jerjes o Artajerjes o, o, o quién, Asuero o Suadero o quien sea, sino que el protagonista principal es Dios. Dios es el protagonista principal en Esther, porque Dios salva a su pueblo. Y lo que leemos en la narrativa, leemos una trama, leemos un argumento, leemos un escenario, leemos personajes, pero el protagonista principal sigue siendo Dios. ¿Ok? Y por lo tanto nosotros no podemos decir, ¿qué vamos a entender de Esther? Ah, bueno, vamos a moralizar el libro de Esther y entender que, no sé, la hermana Flor va a entender que, ah, pues tengo que bañarme en leche de burra por un mes para encontrar novio. Listo, ya. Esa es la interpretación del libro de Esther. No, eso no es lo que el libro de Esther está explicando, ¿no? O o, no sé, de alguna manera funesta, nosotros llegamos, le decimos a la hermana Dali que es casada. ¿Ves lo que pasa en el libro de Esther? El rey Asuero se enoja contra se enoja contra su esposa porque le lleva la contraria y por eso se agarra a otra. Así que, hermana Dali, a partir de mañana, nada de levantarle la voz al marido, porque si no, se vale que tu marido se agarre a otra. Eso es obviamente un error, moralizar una historia y creer que podemos tomar de ahí, construir ahí doctrinas que no deben de ser construidas. ¿Ok? Ese no es el objetivo de las narrativas. Y tampoco se vale que el hermano Javier, mi tocayo, diga, ah, no, pues aquí estoy aprendiendo que puedo ser, que yo soy el que manda, así como Jerjes manda en su castillo, yo también mando. No, tampoco estamos hablando de esa forma de hablar. ¿Sí? Bien, entonces, ¿quién es el protagonista supremo? El protagonista supremo es Dios. En toda la narrativa bíblica, Dios es el personaje central. Explícito o implícito. Explícito ya lo vimos, como se los conté, ¿no? En el Pentateuco pues, está explícito, perdón, sí, está explícito, y en el libro de Esther es implícito. Al final del día, ¿quién salva a su pueblo del edicto de la destrucción de los judíos? Es Dios, no es el rey Asuero, no es Esther, no es Mardoqueo, es Dios. En el Antiguo Testamento, Dios participa en más de 200 diálogos. No es una deidad distante, sino un agente activo en el escenario humano. Eso es lo que dice J.S. Duval. Y el de Contreras dice que al predicar debemos quitar las luces de los héroes humanos y colocarlas en el único personaje en la historia que es digno de alabanza, Dios. Es decir, el héroe de la historia en la pelea entre David y Goliat no es David, no es la fe de David, no es el carácter valiente de David, no es el carácter pastoral de David, no es la piedra que lanza David. El héroe de esa escena es Dios. Y nosotros debemos de encontrar a Dios allí. ¿Ok? Bien, tenemos aquí un pequeño ejemplo. Esto es el capítulo 2 de Josué. Lo leímos la semana pasada. Y tenemos aquí el escenario. ¿El escenario cuál es? Una interrupción tensa en la conquista narrativa. Ocurre en el techo de lino de una ciudad condenada. Es decir, los dos espías que fueron acogidos por eh, una mujer de la vida galante que los esconde porque ella dice, sabemos que su Dios está con ustedes y tenemos miedo. Entonces, ¿quiénes son los personajes y cuál es el conflicto? Tenemos a Rahab, la prostituta cananea. ¿Ok?
versus los espías. ¿Y cuál es el conflicto interno? Lealtad a su ciudad. Esta mujer tiene una lealtad a su ciudad, pero también tiene temor al Dios de Israel. Ahí tiene un conflicto interno esta persona, Rahab. ¿Cuál es el propósito teológico que podríamos encontrar de esta historia? El héroe sigue siendo Dios. ¿Por qué? Porque él salva por gracia a Rahab, que confió en el Dios de Israel. Y vean ustedes lo que dice aquí esta pequeña tarjetita. Dice, él salva por gracia a los marginados que confían en él, sin importar su trasfondo histórico o moral. Aquí el héroe sigue siendo Dios. ¿Ok? Bien. Ahora, para entender una narrativa tenemos 3 niveles. Los 3 niveles que tenemos son el nivel superior o universal, el nivel medio y el nivel inferior. El nivel superior es el plan universal de Dios que abarca desde la creación y la caída hasta la redención en Cristo y la consumación final. Ese es el nivel superior o el nivel universal. Toda la escritura, toda la narrativa bíblica habla de este plan universal. No habla de temas morales aislados, específicos, sino que toda la escritura tiene un nivel superior, el cual es el plan universal de Dios, el plan cósmico de Dios, que es conocido en los 4 tiempos históricos, que es la creación, la caída, la redención y la consumación. Luego tenemos el nivel medio, el cual se enfoca en la historia de Israel y el desarrollo de los pactos divinos, mostrando la fidelidad de Dios hacia su pueblo a pesar de su lealtad. Perdón, a pesar de su deslealtad. En el nivel medio nosotros vemos a Dios interactuando con una nación, con un pueblo, interactuando con ese pueblo. Esto no quiere decir que esa nación es la única con la cual Dios va a actuar única y exclusivamente a lo largo de toda la demás historia. No, sino que el relato nos está diciendo cómo es que ese plan universal, que incluye a toda la creación de Dios, empieza desarrollándose al nivel medio con una nación. Y cómo Dios muestra su amor, su misericordia a esta nación. Y nos habla entonces de la historia redentora de Israel. Cómo Dios llama a Abraham, hace un pacto con él, llama a Moisés, saca a su pueblo de Egipto, hace un pacto con él. Como este pacto es desleal y a pesar de esa deslealtad, Dios permanece fiel. Luego un pacto con David y como Dios, a pesar de cómo es David, Dios sigue siendo fiel a su palabra. Ese es el nivel medio. Y luego tenemos el nivel inferior, que son los centenares de relatos individuales. Ejemplo, Josué, Ruth, Gedeón, José, Abraham, Jacob, Isaac. Estos adquieren su significado pleno cuando se leen a la luz de los niveles superiores. Entonces nosotros leemos una interacción, una narrativa de nivel inferior cuando leemos la historia de Gedeón. Sin embargo, esta historia individual forma parte de algo nacional, es decir, Dios interactúa con Gedeón para salvar a su pueblo. Ese es el nivel inferior, llegando o formando parte del nivel medio, es decir, la nación de Israel. Sin embargo, el propósito no es única y exclusivamente la nación de Israel, sino que hay un propósito superior, el cual es universal, el cual tiene que ver con el plan cósmico de Dios y con los 4 tiempos de la historia bíblica
o de la teología bíblica: la caída, la redención, la creación, la caída, la redención y la consumación. ¿Ok? Bueno, un ejemplo de tres niveles simultáneos, ya les di uno, Gedeón, pero vamos a ver este más en específico. Génesis 37 al 50. En el nivel micro estamos hablando de José y tenemos ahí una envidia de los hermanos de José hacia José. Y cómo hay una traición, hay un intento de asesinato, cómo lo venden como esclavo, cómo van y le dicen al padre de José, o a Jacob, a su padre, le dicen: tu hijo ha muerto, y le entregan sus ropas, todas llenas de sangre. Uf, qué hermosa historia. Nada más vean ustedes aquí el relato bíblico. Los hijos de Jacob van y le dicen: tu hijo ha muerto, y le entregan sus ropas ensangrentadas a su padre. Sin embargo, ellos habían entregado al, al hijo a esclavitud, y vean ustedes la hermosa providencia divina en que es Judá quien decide no matar a su hermano, sino entregarlo, venderlo. Como que de alguna manera ahí la profesión nos está anunciando ya que será Judá quien entregará a su hermano a los gentiles, que es José. José, que es una variación de Joshua o de Yeshua, pero bueno, no quiero alegorizar tanto el texto, pero aquí tenemos el nivel micro, el individual, que es José, vendido como esclavo. El nivel medio, que es la nación, cómo es que a través de de la muerte de José, pero que realmente fue entregado como esclavo, a través de esa traición y de esa entrega, es que Dios preserva estratégicamente el linaje de Abraham, a través de Isaac y Jacob, durante una hambruna mundial, trasladando a la familia a Egipto para que se multiplique y forme parte de la nación del pacto. Y el nivel macro es que habla que de esa nación tendría que venir nuestro Señor Jesucristo. De esa nación vendría nuestro Señor Jesucristo, y por eso es que Dios preserva a esa nación. Esta es la soberanía absoluta de Dios sobre el mal para atraer, para traer la salvación al mundo. ¿Qué dice José al final? Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Porque al final la historia no era que llegaran y se quedaran en Egipto, sino que la idea era que después salieran y se convirtieran en una gran nación, que después de esa nación vendría Jesús el Cristo. Ese es el plan macro. El plan macro no se queda en la historia de José. Porque alguien podría tomar Génesis 50:20, que lo han hecho muchos, y dicen: aquí lo que nos está enseñando Dios es que cualquier cosa que me pase podría ser mala en su momento, pero al final Dios la va a usar para bien a mi vida. Esa es una moralización extraña de la Escritura. Esa es una individualización de la Escritura. Y ese no es el propósito de la Escritura, sino que Dios nos está enseñando que nosotros no entendemos el todo de su plan, pero su plan al final tiene que ver con la redención de su pueblo. Ahora, ¿por qué historias? ¿Por qué hay narrativas en la Escritura? ¿Por qué? ¿Cuáles son los pros? Pues reflejan las complejidades de la vida real. Reflejan cómo es que Dios interactúa con seres humanos, no con seres perfectos, no con ángeles, sino con seres humanos
que tienen flaquezas, que tienen problemas, que tienen tentaciones, que caen, que son falibles, que caen constantemente, y sin embargo Dios sigue allí, presente. Nos implican emocional e intelectualmente una trama, ¿sí? Nos muestran el carácter de Dios en acción práctica, no solo en teoría, ¿ok? Y ahora, contras, no contras porque sean malas las narrativas bíblicas, sino precauciones hacia nosotros los receptores del mensaje. Las narraciones eh, que cuando las tomamos de manera selectiva o de manera incompleta y de ahí tomamos ya creamos una doctrina o formulamos una idea. Ese es un problema, aguas con eso, cuidado con eso. No seamos selectivos ni incompletos. Las narrativas no siempre dictan una moraleja explícita al final. David mató a Goliat, por lo tanto, esto quiere decir que no te preocupes si tus gigantes son tus deudas bancarias, las puedes derrotar con una piedra. No, eso no es lo que nos está enseñando la escritura. No hay una moraleja. Exigen que juzguemos la acción de los personajes bajo la luz prescriptiva de toda la escritura. Ejemplo, Pablo. Pablo dice, huyan de las tentaciones, huyan de las tentaciones. Eso nos dice Pablo. ¿Por qué Pablo nos dice eso? ¿Se le ocurrió a Pablo? ¿Se lo inventó Pablo? ¿Se le ocurrió a Pablo un buen día decir, oigan, ¿saben qué? Después de mis experiencias como persona, me he dado cuenta que no puedo hacerle frente a mis tentaciones y por lo tanto yo les aconsejo, huyan de las tentaciones. ¿De dónde se habrá sacado Pablo el huir de las tentaciones? Pues Pablo se lo saca de la historia de José, cuando José está con lo quiere seducir la esposa de Potifar, y él en lugar de enfrentarse a la tentación y decirle, no, señora mía, que yo soy un fiel creyente de Dios y con usted no haré nada. Y la mujer, ay, José, ¿qué tanto es tantito? Aunque sea un besito. No, no lo haré. No nos narra eso, sino que nos narra que José huye de la tentación. No se queda ahí a admirar nada, no se queda ahí a decir, no, el Señor me fortalecerá y yo saldré adelante. No, huyan de la tentación, nos dice Pablo. No se lo inventó Pablo, sino que lo encuentra en la escritura y a la luz de toda la escritura dice, les recomiendo que huyan de la tentación. Porque el otro que no huyó de la tentación, ese fue Sansón y mírenlo, miren lo que le pasó. ¿Okay? Entonces tenemos narrativas que nos enseñan, no es una moralización exclusiva, porque lo que hace Pablo es que él está explicándonos que esa huida de esa tentación, pues forma parte del plan final de Dios. Okay. Bien, algo que nosotros debemos de entender de las narrativas bíblicas es que tienen una revelación progresiva. ¿Ok? Eh, Vean aquí lo que dice J.M. Martínez en su libro Hermenéutica Bíblica. Dice, el Antiguo Testamento no relata una historia estática. Cada periodo histórico y cada pacto son peldaños en una escalinata. Cada, cada periodo histórico y cada pacto son peldaños en una escalinata ascendente que conduce a la conclusión del plan de Dios. Es el principio exegético. La revelación es progresiva, los misterios, tipos y sombras revelados parcialmente en el Génesis adquieren su plenitud, dimensión y significado real únicamente a la luz del Nuevo Testamento. Al principio de esta serie de clases, yo les hice una pregunta. ¿Cómo sabemos que la serpiente
en el Génesis 3 es Satanás. Y muchos de ustedes me dieron la respuesta correcta, porque en el Apocalipsis se nos dice que Satanás es aquella serpiente antigua. Entonces nosotros podemos leer algo en el Antiguo Testamento que no se tiene la plena revelación en ese momento de esa escritura, pero que nosotros podemos entender más adelante de qué trata. A esto nosotros le conocemos como la analogía de la fe. ¿Qué es la analogía de la fe? La analogía de la fe es encontrar un relato bíblico, y sin sacarlo del contexto superior, del nivel superior, nosotros entendemos ese relato bíblico a la luz de toda la escritura. La otra vez creo que fue el hermano Javier el que me comentó de un debate que tuvo, un pseudo debate que tuvo Pacheco con un señor que es pastor y creo que es, pues se dice que es pentecostal, pero bueno, hay de pentecostales a pentecostales. No, con un señor viejito que tampoco, que no sé de dónde es. Hermano, No, no era Eder Miranda contra algo así, ¿no era? no. Donde este señor estaba platicando, diciéndole, debatiéndole a Pacheco al respecto estaba debatiendo con Pacheco acerca de cómo se salva el pueblo de Israel durante la gran tribulación. Que bueno, para empezar, saca un verso y lo saca de contexto y lo mete ahí para hablar que durante la tribulación se salvan por obras. Creo que estaba citando Mateo 25, acerca de, o sea, acerca de obras. Y entonces Pacheco lo confronta y le dice, o sea, tú estás diciendo que hay dos tipos de salvación, por obras y por fe. Y entonces él dice, no, es que así lo dice la Biblia y así lo entiendo yo. Entonces ahí tenemos un problema, que ese señor extrajo un par de versículos bíblicos de la Escritura y él dice, si así lo dice la Biblia, aquí así lo dice la Biblia y así está escrito, entonces tú no puedes irte contra eso. El problema es que si nosotros extraemos solo una parte de la Escritura y decimos, según el entender de esta parte de la Escritura, nosotros entendemos que esto es así, cometemos un error. El error es olvidarnos de toda la analogía de la fe. ¿Qué es la analogía de la fe? Es que todo lo que nosotros leemos y tratamos de interpretar se puede interpretar de forma que contradiga el conjunto de la doctrina bíblica. Es decir, si nosotros aislamos un texto y llegamos a la conclusión de que la salvación a través de otro medio que no sea la fe, que no sea Jesucristo, la gracia, entonces eso es una muy mala interpretación. Hace unos minutos, hace una hora tal vez, leí un texto ahí en una página de Facebook. Creo que ustedes conocen tal vez esas páginas, el tío Calvin. Y la verdad es que hacía un comentario muy, muy sarcástico, pero bueno, se lo pasamos porque a veces cae bien ese tío Calvin y decía, exigía a los pentecostales, que se me hace ahí un error, ¿no? Porque no todos los pentecostales, pero sí, muchos dispensacionalistas son pentecostales, pero bueno, que explicaran el cómo los judíos que si los judíos que morían hoy día en la tierra de Israel se iban directamente al cielo solamente por ser judíos, porque eran del pueblo de Dios. Y entonces, por ahí, alguien escribió, yo no soy judío, ni
judaizante ni pentecostal, dice. Pero yo les puedo decir que si un judío cumple toda la ley de Dios sin creer en Jesucristo, es salvo. Pregunta, ¿eso es conforme a la analogía de la fe? Y la respuesta es no. Porque ¿qué dijo Jesucristo al respecto de él mismo? Él dice, los profetas hablaron de esto y hablaron de mis tiempos y se alegraron. David vio mi día y se regocijó. Pues conforme a la analogía de la fe, nosotros entendemos que nadie es justificado por las obras de la ley, sino como dice en el Antiguo Testamento, el justo por la fe vivirá. Entonces este señor dice, no, si cumple los 613 mandamientos de la ley, este será justificado. Pues yo le pregunto, dentro de los 613, porque a mí me encanta debatir con extraños y desconocidos en Facebook, yo le pregunté, dentro de esos 613 puntos de la ley, se habla de sacrificios que deben de practicarse en el templo de Jerusalén. Pregunta, ¿cómo es que un judío puede cumplir estos 613 puntos de la ley si no hay templo? De hecho, estos 613 puntos de la ley, nada más para que ustedes lo sepan, el misbot, los 613 puntos de la ley, se habla, se enseña, se menciona que cómo se debe de construir el templo. ¿Sí? Habla acerca de cómo debe de construirse el templo. Y entonces, como no tienen un templo construido, no pueden cumplir los 613 puntos de la ley. Así que con eso se cae la narrativa de estas personas judaizantes. El foco absoluto es que Jesucristo es nuestro héroe, es el héroe absoluto dentro de la historia. Ahora, la luz plena es que dado que Cristo es la síntesis de toda la revelación bíblica, a partir de Cristo, Él aporta plena luz a lo que desde el principio se presentaba en el Antiguo Testamento como una sombra. Esto lo dice Goldsworthy en su libro de Hermenéutica e Interpretación Bíblica. Vean ustedes, Génesis 3:15 habla de Cristo, de aquel que le aplastaría la cabeza a la serpiente. ¿Sí? ¿Qué dice Pablo en Romanos 16 al respecto? Dios aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. Hablando acerca del triunfo de la iglesia contra el problema del mal. Dios aplastará en breve a Satanás bajo sus pies para que la iglesia se sienta confiada en Dios. Dice Pablo en 2 Corintios 3, los judíos hoy día siguen leyendo el Antiguo Testamento con un velo, pero cuando el Señor alumbra el corazón, quita el velo y entonces a través de Cristo nosotros entendemos el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es la exigencia? Que la teología bíblica nos exige leer cada pequeña historia veterotestamentaria a la luz de la gran historia del Evangelio. Esto se los platiqué en una clase aparte. Esto es lo que nosotros llamamos cristocentrismo. Cristocentrismo, encontrar a Cristo dentro de toda la historia. La narrativa exige una hermenéutica que respete la analogía de la fe. Ningún relato puede interpretarse de forma que contradiga el conjunto de la doctrina bíblica. Y bueno, permítanme un segundito. 2 diapositivas y terminamos. Recuerden que el propósito de la hermenéutica y la interpretación bíblica es cruzar un puente. Recuerden que hemos hablado del allá y entonces y del aquí y el ahora. ¿Cuál es el puente teológico en la narrativa? Predicar narrativa no es simplemente relatar anécdotas morales, es exponer fielmente la teología intencional del autor sagrado, es la
es la exégesis, es el trabajo exegético que nosotros debemos de hacer. Tratar de entender el qué, el por qué, el quién, el para qué, el dónde, el cómo, el cuándo. Hay que buscar a Cristo en cada relato. Amén, hermano Santiago. Amén. Entonces, ¿cuál es la definición de la narrativa a la proclamación? La predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico derivado de un estudio histórico, gramatical y literario de un pasaje en su contexto. Eso es lo que dice Haddon Robinson en su libro La predicación bíblica. Y el fin supremo es predicar la narrativa bíblica. Predicar la narrativa bíblica es evitar a la congregación contemporánea a encontrar su propio lugar, perdón, es invitar a la congregación contemporánea a encontrar su propio lugar dentro de la historia redentora de Dios. Entonces, el puente es de la exégesis a la homilética, es decir, el estudio que hace el predicador, esa es la exégesis, qué significa cada texto dentro de su contexto histórico, gramático, histórico, literario y gramatical, entender esa exégesis y luego exponerla, la homilética, de una manera que comunique el concepto bíblico, la idea bíblica. ¿Y cómo se hace esto según Haddon Robinson? Derivado del estudio histórico, gramatical y literario de un pasaje en su contexto. Bien, vamos a dar unas cuantas reglas que podemos obtener, que podemos usar para predicar narrativas. Bueno, pues primero, predicar tramas tramas enteras o argumentos enteros. ¿Sí? Luego es buscar el corazón narrativo. 3, evitar el moralismo. Y 4, conectar con Cristo. ¿Ok? Esas son las 4 reglas para practicar la narrativa bíblica. Es decir, debemos de identificar la intención del autor. Y esto lo podemos hacer buscando comentarios editoriales, juicios teológicos explícitos dentro del texto. Por ejemplo, frases como, esto desagradó a los ojos del Señor. ¿Sí? Pero ¿cómo llegamos a eso? Bueno, a través de tramas enteras o de argumentos completos. Es decir, estudiar porciones amplias del texto, sin aislar nada, para no ignorar el desarrollo y el clímax de la historia completa. El enfoque debe de ser Dios siempre. La pregunta clave es, ¿qué está haciendo Dios en esta escena? ¿Ok? Identificar el conflicto central y analizar cómo la acción soberana de Dios lo resuelve teológicamente. Como hace rato lo dijimos, le encontramos un juicio de Dios. Esto desagradó a los ojos del Señor, o esto agradó a los, o como dice, por ejemplo, en los libros de las crónicas o los reyes, pero él sí anduvo conforme al corazón del Señor, porque él anduvo en los pasos de su padre David. ¿Sí? Entonces, debemos de evitar el moralismo, no convertir a los personajes gravemente defectuosos, como David o Sansón, en superhéroes de cartón, dice aquí, que serían como los, pues sí, de superhéroes ahí de series cómicas, que la iglesia deba imitar ciegamente. El héroe real es Dios. No se deben versicular los relatos, hermanos. Debemos evitar versicular los relatos. Es imperativo leer párrafos o capítulos completos para captar la trama total. Y el hecho de que la Biblia registre una acción no significa que Dios la apruebe. La norma moral debe buscarse en las enseñanzas explícitas de la Escritura. Ejemplo, yo les puse como ejemplo, David danzó. Sí, David danzó. ¿Y eso qué? ¿Eso qué significa?
¿Significa que por eso yo tengo que danzar? No, porque si leemos entonces que David danzó y por lo tanto esa narrativa descriptiva la tomamos entonces para decir debo de danzar, entonces puedo tomar la narración descriptiva de que Jacob tuvo dos esposas y tuvo dos concubinas y llegar a una conclusión completamente extraña acerca de la vida matrimonial. Eso es un error, eso es un completo error. Y por último, nosotros siempre debemos de conectar con Cristo. Toda la narrativa bíblica debe de conectar con Cristo. Pregunta siempre, ¿cómo prepara, ilustra o clama esta historia específica para la obra redentora de Jesús y el nuevo pacto? Y como resumen metodológico, que es ya para terminar, observa la anatomía, analiza el texto literario cuidadosamente, la narrativa, analiza el texto cuidadosamente, define el argumento, el escenario geográfico y las acciones de los personajes. Usen muchas preguntas, preguntas como qué, quién, por qué, para qué, cuándo, dónde, cómo, a quién. Hagan esas preguntas siempre. Si ustedes usan esas preguntas, ustedes van a definir el argumento. La otra vez estábamos en una reunión de ancianos, estaba mi papá y presente, estaba mi mamá, y estábamos leyendo la historia de cuando le lavan los pies a Jesús. Entonces yo hice una pregunta, les dije, ¿de qué habla este texto? Y mi mamá inmediatamente respondió, de una mujer que le lava los pies a Jesús, que le unge la cabeza con aceite y le lava los pies a Jesús con sus lágrimas. De eso habla el texto. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hacer esas preguntas. ¿De qué habla el texto? Y tratar de responder. No podemos definir el de qué habla con una o dos palabras. Se vale que se diga una idea con más palabras. ¿De qué habla el texto? De una mujer que le lava los pies a Jesús, una mujer pecadora. O bueno, de una mujer que le lava los pies a Jesús. Después hice otras preguntas. ¿Qué está diciendo acerca de lo que está hablando? Ah, bueno, que esta mujer le lava los pies a Jesús con sus lágrimas, que esta mujer le besa los pies a Jesús, que esta mujer le echa perfume, que esta mujer era una mujer pecadora. O sea, entonces ya empezamos a construir la anatomía de la narrativa, el contexto, hay que ubicar el contexto, situar el relato particular dentro de los tres niveles de la narrativa. Estamos hablando de una narrativa inferior, de una narrativa media o de una narrativa superior. ¿Ok? Y se proclama que es la teología. Eleva a Dios como el protagonista supremo y a Cristo como el clímax absoluto de toda la revelación progresiva. Quiero leerles un texto del libro de Ruth. Y con esto terminamos nuestra clase. Vean ustedes este hermoso texto del libro de Ruth. ¿Sí? Lo encontramos en el capítulo 4. Y está hablando de Ruth, la viuda, y que es pues animada por su suegra a que busque a Boz, un pariente de ellas, y que podría ser uno de los cuales podría redimirla. Es decir, casarse con ella, quitarle ese estatus de viuda, alimentarla porque pues vivían en enviudez y pobreza, y darle hijos. Y permítanme un segundo. Es capítulo 3. Dice así. Después su suegra Noemí le dijo, hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti para que te vaya bien? Ahora pues, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas estabas? Mira, él va a aventar cebada en la era esta noche. Lávate pues, perfúmate, y ponte tu mejor vestido y baja a la era, pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado
de comer y beber. Aquí no vamos a moralizar el texto para que la hermana Flor o las demás hermanas digan, pues de esto trata de cómo seducir a un hombre para casarme. Tengo que ponerme bonita, tengo que perfumar. No, no está hablando de eso. Dice, y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde acuesta. Irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Ella respondió, todo lo que me dices haré. Descendió pues Ruth a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón de grano, y ella vino calladamente, le destapó los pies y se acostó. A medianoche Boaz se sorprendió y al voltearse, notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Boaz le preguntó, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Extienda pues su mano sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano. Entonces él dijo, bendito seas del Señor, hija mía, has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Ahora bien, es verdad que soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo. Quédate esta noche y cuando venga la mañana, si él quiere redimirte, bien, que te redima. Pero si no quiere redimirte, entonces, como que el Señor vive, yo te redimiré. Acuéstate hasta la mañana. Ella se acostó a sus pies hasta la mañana y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra. Y él dijo, que no se sepa que ha venido mujer a la era. Luego vos dijo, dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó, y él midió 6 porciones de cebada y se las puso encima. Entonces ella entró en la ciudad. Cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le preguntó, ¿cómo te fue, hija mía? Y Ruth le contó todo lo que vos había hecho por ella. Y añadió, me dio estas 6 porciones de cebada, pues dijo, no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo. Dice, Boaz subió a la puerta y allí se sentó. Y cuando el pariente más cercano de quien Boaz había hablado iba pasando, le dijo, oye amigo, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Y Boaz tomó 10 hombres de los ancianos de las ciudades y le dijo, siéntate aquí. Y ellos se sentaron. Entonces dijo al pariente más cercano, Noemí, que volvió a la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelec. Y pensé informarte diciéndote, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima, y yo después de ti. Él le dijo, la redimiré. Entonces vos dijo, el día que compres el campo de mano de Noemí, también debes adquirir a Ruth la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Y el pariente más cercano respondió, no puedo redimirlo para mí mismo, no sea que perjudique a mi heredad. Redímela para ti. Usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Y la costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era esta. Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Y esta era la manera de confirmar tratos en Israel. El pariente más cercano dijo a Boaz, cómprala para ti, y se quitó la sandalia. Entonces Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelec y todo lo que pertenecía a Kelión y a Malón. Además he adquirido a Ruth la moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Ustedes son testigos hoy. Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron, somos testigos. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riqueza en Efrata y seas célebre en Belén. Además, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven.
joven. ¿De qué nos está hablando toda esta historia? Nos está hablando de cómo es que Boaz redimió a Ruth, una moabita. Y esta redención constaba en que él se iba a casar y que el hijo que él iba a tener no llevaría, el primer hijo que él tuviera con Ruth, no llevaría el nombre de Boaz, o sea, no se llamaría eh, como su padre, Boaz, sino que se llamaría Malón, como el que murió, para que su nombre no fuera borrado de la lista de Israel. Ese era el pacto del levirato, así se le conoce. Y de esta historia nosotros entendemos que una mujer ajena a Israel es comprada, redimida por un israelita de la tribu de Judá. Si nosotros leemos bien esta historia y la conectamos con toda la trama bíblica, nosotros somos los gentiles, somos la mujer moabita que es adquirida y comprada por Dios. La iglesia de Cristo es ahora esa esa identidad judía que se une a Israel a causa del pacto de amor entre Dios y su pueblo. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Porque en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que de Ruth y de Boaz nace Isaí, quien fue padre del rey David, quien después es el padre de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que ustedes lean la historia bíblica, la narrativa bíblica, ustedes deben de encontrar a Cristo en la narrativa. Buscarlo, de eso se trata. Y ese es, ¿quién es el protagonista supremo? No fue Boaz, no fue Ruth, sino Dios, Cristo, el clímax absoluto de toda la revelación progresiva. Bien, mis hermanos amados, hemos terminado la clase de hoy. Preguntas, comentarios. Uy, se fueron varios de los que están aquí. ¿Preguntas o comentarios? No, pastor, quedó todo muy claro. Muchas gracias. Gracias, querido hermano. Sí, a decir verdad es bastante claro y de hecho es, es bastante bello, bastante maravilloso el cómo a través del texto bíblico en el Antiguo Testamento, a través de los relatos, vemos justamente la historia redentiva en acción. Amén. Amén. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, damos por terminada la Pastor, clase. Sí, adelante. sí, una pregunta. Esta forma de estudiar la escritura, que es la forma correcta, ¿usted sabe más o menos cuándo se terminó de desarrollar? Porque claro, esto es me imagino que es de desarrollo posterior y que la iglesia en cierta medida también la fue utilizando, pero ¿esto es más o menos reciente o es más antiguo? El método histórico gramatical es un desarrollo que se fue dando durante la Edad Media, porque sí hubo varios métodos de interpretación bíblica, hubo varios métodos. O sea, hubieron, por ejemplo, los métodos alegóricos de las escuelas de Alejandría o del norte de África. Hubo esos métodos, ¿no? También hubo métodos midráshicos empleados por los judíos, ¿sí? Pero el método histórico gramatical es un método que se empieza a desarrollar en la época medieval y que la iglesia de la Reforma adopta para poder interpretar un texto dentro de su contexto.
La Iglesia Católica Romana también adopta este mismo método el método histórico-gramatical. Nosotros consideramos que es el mejor método, incluido, por ejemplo, muchos de los que se hacen llamar dispensacionalistas, ellos también creen o consideran que ellos están usando el método histórico-gramatical. Sin embargo, pues la verdad es que en muchos casos, algunos dispensacionalistas hacen uso de alegorías, alegorizan extremadamente la escritura. De nuevo, la Iglesia Reformada adopta el método histórico-gramatical porque consideramos que es el mejor método para entender la escritura dentro de su contexto histórico, literario, gramatical. ¿Puedo dar Pastor, yo tengo una pregunta. hace rato? Perdón, hermano Santiago, adelante. Solo que siento que sea un poco por las ramas, pero porque tiene que ver con su respuesta anterior. Y es, no sé, es que he estado en contacto ahorita y el pastor lo sabe porque le he comentado con una muchacha que está metida con los testigos de Jehová y ella a veces publica el tipo de, como de reflexiones contextos bíblicos que ponen los testigos en su aplicación y me pregunto, ¿esa secta en particular adhiere a algún método? Tengo entendido que nació un movimiento de estudiantes de la Biblia, pero no sé realmente cuál era su método. Eso sí, hay que ser muy claros. Todos tenemos un método de interpretación, todos. Desconozco que sea el método de interpretación de los testigos de Jehová, no creo que sea histórico-gramatical, porque de plano ellos de inicio proceden de unas escrituras torcidas, ¿no? Una traducción creada por ellos mismos para cumplir con el propósito de sus propias interpretaciones doctrinales, que son 100% heréticas y arrianas. No sé cuál sea su método, pero todos tenemos un método de interpretación, todos. Nosotros, los protestantes reformados, nos adherimos al método histórico-gramatical porque consideramos que es el método más limpio o más puro para tratar de interpretar la Biblia. Claro, siempre va a haber paja, siempre está el problema del ser humano que está, con sus ojos, con su cultura, con su contexto histórico, personal, ¿sí? Que va a leer la escritura y va a decir, estoy entendiendo aquello. Pero cuando nos adherimos a un método histórico gramatical, el cual ya tiene reglas de interpretación, como las que acabamos de leer, Cristo es el clímax de la historia, Dios es el protagonista principal de la historia, y obviamente entender los géneros literarios, entender el contexto histórico, entender el contexto gramatical, es decir, seguir las reglas gramaticales para tratar de entender una historia, y que eso es básico, 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 básico. Sí, o sea, les digo, ¿no? Que me encanta discutir a veces con gente extraña en internet. ¿Por qué? Porque luego estoy aburrido. Y entonces alguien dijo en Facebook que Israel no es el reloj profético de Dios. Y alguien procede a escribir, Jesucristo dijo, de la higuera aprendan los tiempos. Ergo, Israel es el reloj profético de Dios. Esa persona ya tiene un método. Y su método es que pone a Israel como el centro de la historia bíblica. ¿Cuál sería el método que pone los testigos de Jehová? No es Jesucristo. Eso es un hecho, no es Jesucristo. Así que no sé cuál sea su método. Sería bueno entender cuál sea su método. Pero es un problema lo que ellos hacen o cómo ellos interpretan. Pero, digo, sé que dije muchas palabras, pero espero haber sido claro, hermano Santiago. Sí, señor, definitivamente lo fue. Gracias. Bien. El herético gramatical. Y es que fíjense, a veces, a ver, sí es necesario y sí es correcto que nosotros aprendamos idiomas bíblicos, idiomas que nos pueden ayudar a entender, por ejemplo, el griego y el hebreo. A mí me cuesta muchísimo el hebreo. Sí lo leo. Bueno,
Leo la transliteración del hebreo porque todavía no me aprendo las palabras del alfabeto, del Aleph Bet, hebreo, lo cual se me hace un poco difícil para mí. La verdad es que es muy difícil para mí. El griego lo leo, lo puedo leer, no a la perfección, pero sí podría yo decir que sí lo puedo leer, puedo ver una palabra y saber cómo pronunciar, pseudo pronunciar, porque todavía me falta muchísimo. Podría yo leerla, podría yo decir esto se puede decir así o se lee así. No puedo todavía traducirlo al 100%. Se me es muy difícil. Pero luego a veces me doy cuenta que hay hermanos cristianos, especialmente en la apologética ahí en YouTube, los youtuberos apologetas, que pretenden irse más al griego para tratar de explicar un tema. ¿Sí? Y no me pongo eso para, como dicen nuestras confesiones de fe, la hermosísima y bellísima Confesión de Fe de Londres de 1689, aunque le duela a Sebas. La Confesión de Fe de Westminster también, vamos a decir mejor la Confesión de Fe de Westminster. Dice, por ejemplo, que la Confesión de Confesiones, dice Santiago, que es la Confesión de Londres, ¿verdad, Santi? Eso es lo que espero que estés diciendo. Bueno, dice la confesión que debemos de atender a los idiomas originales para resolver problemas teológicos más profundos o disputas más grandes. Eso es lo que dice las confesiones de fe. Para resolver problemas más teológicos, profundos, disputas teológicas más profundas, debemos de ir a los idiomas originales. A veces, muchas veces, hermanos, es difícil para alguien poder entender un argumento. A veces yo me doy cuenta que hay personas que les cuesta trabajo entender una idea. Yo podría decir, yo podría decir un argumento y tratar de explicar mi idea. Y hay personas que parece que o sea, se necesita depositar 20 centavos para que entiendan de qué se está hablando. Diría mi señor padre, que está aquí presente, dice uno, pantalones y entiendes faldas. ¿Sí? Entonces, hay personas que ya están citando el griego y no son capaces ni siquiera de entender la idea gramatical en el español. Tal cual. En el español. No entienden los verbos, no entienden las comas, las puntuaciones, y ya queremos irnos a la gramática en griego. Y luego el problema es que se centran en una palabra. Es que esta palabra quiere decir tal, y creen que esa palabra es la que modifica el significado de toda de toda la frase, y no es así. O sea, nosotros tenemos que primero entender que las ideas no son palabras aisladas. Como diría Haddon W. Robinson en su libro La predicación expositiva, las palabras son tontas hasta que las unimos para formar ideas. ¿Ok? Pues bueno, queridos hermanos, hemos terminado. Vamos a orar y a despedirnos. Señor Jesús, te agradezco esta reunión con mis queridos hermanos que aprecio mucho, y a los cuales, Señor, te pido que nos concedas a todos una noche bendecida, porque mañana es el día del Señor, al cual nosotros atenderemos con gusto a la iglesia para escuchar tu palabra, para participar con nuestros hermanos en comunión y para, Señor, recibir de ti todas esas bendiciones espirituales que están en los lugares celestes en Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo será el que nos compartirá esos beneficios. Gracias, Señor, por habernos hecho parte de miembros de tu cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Gracias, queridos hermanos. Dios me los bendiga muchísimo.
Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Bautista Confesional. Esperamos que este contenido haya sido de bendición para tu vida. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, Bautista Confesional. Para más información de nuestro contenido, visita nuestro sitio web www.bautistaconfesional.com.mx.